es una bendición para ellos. Así que saludamos a todos los hermanos del litoral, del interior, que nos están sintonizando. Mi hermano Vladimir Valdebenito también, Dios te bendiga. Mi querido hermano, mi hermano Paulo Oliva, y así otros hermanos que están en la sintonía. Dios les bendiga en esta tarde. Y bien, mis queridos hermanos, bendecimos a Dios en esta tarde y honramos el nombre del Señor por esta bendición. Esta es una plataforma que Dios permite que podamos con ustedes compartir el bendito y poderoso mensaje del Señor. Usted, antes que fuéramos al tema musical, tocó un tema muy importante en medio de esta pandemia. Y decía que en estos días hemos logrado aprender muchas cosas. Y el Espíritu Santo puede revelar cuando el Hijo de Dios, hermano, se entrega en las manos del Señor y quiere y desea en su corazón poder escudriñar las Escrituras. Yo quiero darle una muy buena noticia, hermano, y es una verdad muy grande. La Biblia nos enseña de que cuando nosotros, hermanos, recibimos y escuchamos el Evangelio y creemos al Evangelio, dice la Biblia que nosotros debemos predicar el Evangelio, ¿cierto? Para que la gente crea al Evangelio. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, creímos a esa palabra, creemos en Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador, inmediatamente viene un cambio en nuestro corazón. La persona elige poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que inmediatamente cuando nosotros reconocemos nuestro estado de pecado y aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene. Y el Espíritu Santo, mi querido amigo, mi querido hermano, no ha venido a visitar la iglesia. No. El Espíritu Santo vino a morar en la iglesia. Esa es la diferencia enorme y grande. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo ha venido a morar. Y el Espíritu Santo mora en cada corazón de los que han aceptado a Cristo. La iglesia no es el edificio donde nos reuníamos. La iglesia somos nosotros. Por lo tanto, la iglesia es universal. Aquel hermano que aceptó a Cristo aquí en Coyhaique y un hermano que aceptó a Cristo en África y aceptó a Cristo en China, aceptó el mismo Señor y el mismo Salvador y el mismo Evangelio. De manera que ese Espíritu Santo está en la vida de ellos y en la vida de nosotros. De manera que el Espíritu Santo vive y mora en la iglesia. Y eso es importante. Entonces, cuando nosotros en estos días difíciles de pandemia que tenemos, hermano, ya no vamos a la iglesia, y cuando en las tardes ya aquellos que trabajan y aquellos que están en casita, hermano, cuando llega la tarde uno tiene que dejar tiempo para poder estar a solas con Dios, ya sea estudiando las Escrituras, ya sea orando, sea cantando. Pero me voy a referir a los que estudian las Escrituras, a los que se han dado el tiempo para leer la palabra de Dios. Yo siempre les recomiendo, hermanos, que usted, antes de empezar a leer las Escrituras, o a estudiarla, o a meditarla, que son tres cosas diferentes, usted haga una oración. Ore, hermano, ore antes de empezar a leer la Biblia. Y en esa humilde oración, sencilla oración que haga, invite al Espíritu Santo a que estudie con usted, a que lea con usted, a que medite con usted, porque hay un secreto. El Espíritu Santo vive en su corazón, pero si usted no lo invita, si usted no lo hace partícipe de sus cosas, ahí va a estar, porque el Espíritu Santo es muy prudente. Y el Espíritu Santo hace todo lo que la Biblia nos enseña. De manera que si usted lo invita a que estudie con usted, a que medite con usted, a que ore con usted, dice que Él nos va a enseñar hasta orar. Entonces, si usted lo invita, el Espíritu Santo va a trabajar con usted. Y usted va a empezar a escudriñar y el Espíritu Santo le empieza a revelar toda esta bendita palabra y va a quedar inscrita en su corazón. Eso es un muy buen secreto. Hermanos, siempre invitar, porque nosotros los cristianos, hermanos, cometemos un error y decirle, no, si Dios sabe. Y sí, claro que Dios sabe. Dios sabe todas las cosas, pero también el Señor nos enseña a través de la palabra, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo no es algo mágico que hace, no.
No, nosotros tenemos, hermano Abelardo, que hacer lo que la Biblia nos enseña. Invite siempre al Espíritu Santo en la mañana cuando salga y cuando ore al Señor, encomendándole su día al Señor. Dígale al Espíritu Santo, guíame, guía mis pensamientos, guía mis pasos, guíame en todo lo que tenga que hacer hoy día. Y todo lo que tenga que hacer hoy día sea también para honrar tu nombre, para glorificarte a ti. Entonces el Espíritu Santo va a estar involucrado en nuestras cosas. Y Él le dará sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones. Él le va a dar sabiduría para hacer bien su trabajo. Él le dará sabiduría para que cuando esté frente a una persona, a un colega de trabajo o alguna persona que necesite de Dios o algo, el Espíritu Santo lo va a guiar para que usted le enseñe, le hable de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo para eso lo envió Dios, para que guíe a la iglesia, nos enseñe, nos acompañe, nos recuerde y nos revele esta hermosa palabra. Bien, queridos hermanos, en honor al tiempo, yo quiero compartir una palabra el día de hoy, hermanos amados, y vamos a tomar como texto central de este mensaje, abriendo el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 12 es un versículo muy especial que yo le voy a recomendar, hermano, que usted por favor lo lea tantas veces que se lo aprenda de memoria. Es muy importante memorizar las Escrituras. Y aquí este versículo número 12 nos da una gran enseñanza, una gran verdad. Y nos dice el verso 12 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice, mas a todos, esta palabra es muy importante, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra potestad es un derecho. Esta es una palabra judicial, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Importante. Vamos a orar para que Dios nos conceda espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento suyo, y que el Espíritu Santo de Dios pueda estar en medio nuestro y también trabajar con nosotros para exhortar este mensaje. Padre eterno, en el nombre bendito de Jesús, vamos delante de tu presencia, en primer lugar, para honrarte, glorificarte, bendecir tu santo nombre. Tú eres un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Oh Dios amado, tú en tu infinita voluntad y en tu infinita soberanía has permitido, Dios mío, que la humanidad se salve a través de la predicación de la palabra. Dios mío, hoy día estamos en este lugar para anunciar estas buenas nuevas. Oh Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos, guía nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón, para que todo lo que se diga y se haga en este lugar sea para honrar, bendecir y glorificar tu nombre. Y esta palabra salga con poder, con autoridad, Dios mío, para tocar el corazón de aquellas personas que todavía no te conocen. Queremos, Señor, que esta palabra infunda vida en cada corazón y que esta palabra, Señor, sea este día, Señor, el motivo, Dios del cielo, y sea el medio para que muchas almas puedan conocerte como único y suficiente Salvador. Padre, en tus manos nos encomendamos para que tú hagas lo que tienes que hacer en esta tarde. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, este pasaje bíblico muy conocido por toda la iglesia nos enseña con mucha claridad, hermanos, cómo podemos llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día todo el mundo se declara hijo de Dios. Todo el mundo. Usted conversa con cualquier persona, hermano, sea cristiano o no lo sea, y uno dice, cuando uno le dice sí, que es hijo de Dios, y me dice, ¿y yo qué soy? Sí, también. Pero tú eres hijo de Dios en forma natural, en forma como cualquier criatura. Somos creados de parte de Dios, pero en forma especial, para llegar a ser hijo de Dios tienes que conocer a Cristo. Y a través de Jesús, recién Dios nos da derecho
tal como lo dice este texto, a ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos amados, el ser hijo de Dios jamás lograremos serlo por nuestras buenas obras. No, aquí, hermanos queridos, yo sé que en el mundo hay gente muy bondadosa, hay gente muy buena, hay gente con corazón muy caritativo, con gente en el mundo, hermanos, que es muy dadivosa y que tiene muy buenas obras, pero eso no es suficiente para ser salvo. Para ser salvo tenemos que venir, hermanos, a los pies de Jesucristo. Entonces, para ser salvo, hermano, para entender cómo lograr y poder ser salvo, tenemos que entender, hermanos, que existe una causa que hace que el hombre, hermano amado, crea en Dios en forma equivocada. Y esa causante de que el hombre pueda creer en Dios en forma equivocada es el pecado. El pecado es la causa que nos aleja de Dios. El pecado es la causa que nos separa de Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo, porque el pecado no estaba en el mundo cuando Dios creó al hombre, sino que entró al mundo, entró en el mundo por un hombre, por la primera pareja que Dios había creado. Ahí comenzó el pecado. Y cuando el pecado entró en el hombre, entró también la muerte. Porque el pecado, hermano, ha venido a destituirnos de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por causa de este pecado entró la muerte. Entonces la muerte no estaba en la vida de los hombres, sino a causa del pecado entró la muerte. Y esto quiere decir, hermanos, que estamos completamente en pecado, estamos en muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué hoy día la gente no vive eternamente? Por causa del pecado. El pecado trajo la muerte. Entonces, por la desobediencia del primer hombre, entró la muerte, hermano, entró el pecado, y este pecado, hermano, por causa de este pecado somos constituidos pecadores, por causa de este pecado. Ahora todo ser humano nace, querido amigo, querido hermano, por la descendencia adámica. Entonces todos, hermanos, nacemos en pecado. ¿Por qué que hoy día muere un niño, muere un bebé? Porque también viene de la descendencia adámica. La muerte en algún momento lo va a alcanzar. Hoy día hay gente que tiene 90, 100 años, pero llegará el momento que la muerte lo alcanzará, porque la muerte es consecuencia del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, verso 26 dice que la muerte, la paga del pecado es la muerte. De manera que la causa del pecado, hermano, trajo la muerte a todos los hombres. Y Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todo, o sea, todo hombre sobre la tierra es pecador, excepto uno que anduvo sobre la tierra. Y ese es Jesús. Ese es nuestro Salvador, el único que ha pisado la tierra, ha caminado sobre esta tierra, pero sin pecado. Por cuanto todos pecaron, este pecado, hermanos, trajo una terrible consecuencia. Este pecado nos destituyó de la gloria de Dios. El pecado, si el hombre no hubiese pecado, estaría siempre en la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, pero el pecado lo separó. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituido, hermano, esto quiere decir que estamos separados. Destitución es separarlo de algo. Entonces el pecado nos ha separado de Dios. Entonces hoy día el ser humano no puede, hermano, no puede llegar a Dios por sus propias fuerzas. No puede llegar a Dios porque Él lo desea. Tiene que buscar un sustituto. Tiene que buscar a alguien o algo que lo acerque a Dios, por consecuencia de su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y al estar destituido, al estar separado, estamos separados de la gracia. Estamos separados de la gracia
de Dios. Así que por la transgresión de uno, dice la Biblia, en el fondo por Adán, vino la condenación a todos los hombres. Este es nuestro estado de pecado. El hombre y la mujer está destituido de la gloria de Dios. Estamos condenados y estamos sin salvación. Entonces, para poder entender este texto que dimos, comienzo este sermón, tenemos que conocer nuestra condición de pecado, nuestra condición de pecador. A causa de este pecado vino la muerte, y la muerte nos separó de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, condenados y sin salvación. Este es el estado del hombre. Esto es el estado del ser humano a nivel mundial. Todo ser humano está en esta condición. Ahora bien, quiero darte una buena noticia. Hay una solución. Hay algo que soluciona este problema. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres condenados. Todos los hombres sin salvación. Pero hay una buena noticia. Hay una solución. Aleluya. Hay algo para solucionar este tremendo problema que nos separa del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces toma vida este texto. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué tenemos que recibir? Algo el ser humano tiene que recibir. Y la Biblia dice que a Dios le plació, hijo. A Dios le ha placido que el mundo sea salvo por la locura de la predicación. Entonces la iglesia cobra aquí, hermano, algo muy importante, un rol fundamental en la salvación del mundo. La iglesia, hermano, tiene un rol fundamental que jugar aquí. La iglesia tiene que anunciar, la iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que llevarle el evangelio a las almas. Hijo querido, las almas no se van a salvar por los milagros que nosotros podamos ver. Hay muchos milagros que se realizan en las campañas, en los cultos, en las iglesias, pero la gente no es salva por ver milagros. La gente y el mundo se va a salvar por oír el evangelio. Lo único, hermano, que hará que el mundo sea salvo es oír el evangelio, porque las señales es una consecuencia de la predicación, es lo que sigue a la predicación. Un buen predicador entrega un buen sermón, un mensaje de salvación, y las señales van a seguir esa predicación, a ese predicador, porque así lo tiene establecido la Biblia. Pero lo primero que tienen que oír es el evangelio. Si usted está oyendo en esta tarde, mi querido hermano, mi querido amigo, y usted está en esta condición de pecado, y usted dice, oiga, yo todavía no he llegado, todavía no he recibido a Jesús, hoy es el día. Estás escuchando el evangelio, a través de la palabra estamos dándote la consecuencia de nuestro pecado, lo que hace nuestro pecado, la consecuencia que trae al ser humano, cómo nos separa de Dios, cómo nos deja destituidos y cómo nos deja sin salvación. Entonces la solución a este problema, hermano, hay que dar un paso. Y aquí vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a Romanos capítulo 10. Qué bonito es poder tener las escrituras en nuestra mano para poder llevarla a cada uno de los amigos que están escuchando. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca, es tan importante, hermano, para ser salvo, que confesemos con nuestros labios, que reconocemos nuestra condición de pecador, y hemos reconocido que nuestro pecado nos lleva al infierno eterno. Pero hay una solución, y esta solución es aceptando, recibiendo, confesando con nuestros labios que Jesús es la solución, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, y por ese bendito y glorioso sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si la cruz es fundamental, hijo, la cruz dividió la humanidad. Hoy día, antes de la cruz y después de la cruz. La cruz, hermano, es la que nos trajo salvación. No el madero que está ahí, sino aquel que fue colgado en ese madero. Aquel que entregó su vida en la cruz. Aquel que sufrió y llevó nuestro pecado.
Él ya llevó el pecado de la humanidad, pero la diferencia está en que algunos vienen a las plantas de Cristo y le dicen, ahí estoy, Señor, te recibo, reconozco que soy pecador, te recibo como mi Salvador, y Jesús le borra sus pecados. Pero el que no viene, sus pecados no le son borrados. Entonces hay que venir a Jesús. Hoy te invito, hijo, que vengas. Usted que está escuchando esta palabra, ven a Jesús. Y Jesús dice, tal como estás, Dios no quiere que tú cambies para ser salvo. Él te salva para que cambies. Bendito sea el amor de Dios. Tú vienes a Jesús y Él cambia tu vida. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas de aquí en adelante son hechas nuevas. Pero tienes que venir a Jesús. Tienes que aceptar a Jesús como Salvador y venir y confesarte y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. No hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay otro Señor. Solo Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Bendito sea el amor de Dios. Entonces la solución está en nuestra mano y hoy día te la estamos entregando, Jesús. Y ahora nos dicen más a todos los que recibieron. ¿Qué tienes que recibir? El evangelio que te estamos predicando. Creer en él y recibir a Jesús en su corazón. Porque aquí lo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué es lo que tienes que creer? Que Dios le levantó de los muertos. Jesús fue crucificado. Jesús fue muerto en la cruz. Fue sepultado ahí. Pero no se quedó en la tumba. Dios lo levantó y hoy día hay miles de religiones en el mundo que sus líderes han muerto y ahí están en las tumbas. Las tumbas muy lindas de mármol, de oro, pero ahí están sus huesos. El único que no está en la tumba se llama Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor, que ha resucitado, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Hoy día Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero aquí estamos nosotros para poder llevarle el evangelio de Jesucristo hasta sus hogares, hasta sus casas. Mis queridos hermanos, porque sin el evangelio el mundo no será salvo. Por la locura de la predicación. Mientras nosotros prediquemos el evangelio, las almas vienen a Cristo arrepentidos, con un corazón arrepentido. Porque si no viene el ser humano con un corazón arrepentido, jamás será salvo. Tienes que venir, tienes que reconocer primero su estado de pecado, su estado de pecador que lo separa de Dios, y la única solución es Jesús. Si aceptas a Jesús en tu corazón, Cristo ya llevó tus pecados en la cruz. Solamente nosotros tenemos que dar el paso. Y si lo haces hoy día, Cristo te espera con los brazos abiertos. Él dice, ven tal como estás. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendecimos a Dios por tener esta oportunidad de llevarte esta palabra a través de esta plataforma hasta tus hogares, hasta tu lugar de trabajo, hasta el colectivo donde andas manejando, hasta el viaje que vas trayendo, lejos de la ciudad, lejos, hermanos, de este lugar, pero por estas plataformas, este evangelio bendito puede llegar hasta tus oídos, porque la fe viene por el oír. El oír de la palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el evangelio te infunde fe. Aleluya. Y solamente serás salvo por escuchar y oír el evangelio. A cada hijo de Dios, antes de terminar, a todos los que hoy día conformamos la iglesia de Jesucristo, quiero entregarte un mensaje muy potente. Si tú no predicas el evangelio, no estás cumpliendo el mandato bendito de Dios. Dios no se equivocó. Dios tiene todo el poder de mandar una legión de ángeles para que hagan nuestro trabajo, pero no está así, hermano, en la bendita voluntad de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que predicar el evangelio, porque lo único que salvará al mundo de su pecado será que puedan oír al evangelio. Dice el Señor Jesucristo hablando, ¿cierto?, que era necesario que nosotros vengamos arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Creed hoy en el evangelio. El evangelio de Jesucristo salvará al mundo de su pecado y es la puerta que nos lleva a la salvación eterna. Entonces, hermanos amados, no pienses que Dios se equivocó al llamarte. No. Déjate instruir. Ve a tus iglesias.
Pone atención a tu pastor, pone atención a los predicadores. Tienes que oír el Evangelio, tienes que educarte, tienes que aprender de la palabra. Y tal como Pablo le decía a Timoteo, ¿para qué? Para que mañana seas capaz de enseñar a otro. Eso es el trabajo que debe hacer la iglesia. Pero primero tienes que enseñar, tienes que aprender, tienes que dejarte enseñar. Y Dios ha dejado nuestros pastores, los predicadores, para que nos instruyan y nos enseñen la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, en esta tarde, y esta hermosa palabra pueda quedar grabada en tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Si tú vienes a Jesús, le abres tu corazón donde quiera que estés y le dices: Jesús, hoy he entendido que a través de ti puedo ser salvo, recíbelo en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados, Él te perdonará y hoy día tendrás derecho de ser llamado hijo de Dios. Quiero orar por ti.